Vamos a ver aquí. Muy bien, ahora sí otra vez. Vamos a ver cómo entonces nos va con nuestra evaluación de mañana. ¿Quién dijo evaluación? Yo, o sea, no sabía de verdad, yo ya habías dicho, profe, pero me perdí Claro, ese día que dijiste. sí, mi corazón. Lo planteé para el segundo viernes, después de haber entrado. Entonces, Ay, pues caray. mañana tendríamos evaluación. Mínimo fue el día que yo no vi. Digo que no, todavía no estaba en el grupo. Pero bueno, ya lo supe. Gracias por recordarlo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos Menos a mal no ver te enteraste mañana. mañana. Sí, menos mal que lo dijo hoy, no ayer, no mañana diciendo, bueno, como lo dije el primer día de clase, la Entonces, evaluación. hoy vamos a hacer evaluación. ¡Ay! Bueno, muy bien. Bueno, en todo caso, Uy, cómo va a ser el parcial? la evaluación es oral. Yo tengo acá un cuestionario y en ese cuestionario, pues obviamente, pues hay una cantidad de preguntas y ustedes me dicen, profe, yo la 45 o la 37 o la 23, la que elijan. Les formulo la pregunta y ustedes contestan. Si no hay respuesta, entonces saltamos a otra persona, pues para volver a tener la oportunidad de responder. Ahora, si la persona responde y alguien después de su Complementa. respuesta quiere complementar, aquí voy a tener un listado como en el éxito de puntos. Entonces esos puntos los vamos a ir acumulando y nos van a servir para cuando tengamos que ver, digamos, como notas finales y estas cosas para que valga la participación y valga el complemento que estamos dando a la argumentación del compañero. Entonces, Perfecto, pues profe, gracias. mañana miraremos a ver cómo es el ejercicio. Ay, Perfecto. Bueno, muy bien. En todo caso, hablando de Laswell y de la bala mágica, ustedes saben que él tiene sus técnicas de comunicación y de guerra hacia 1937 y luego en 1948 publica Estructura y Comunicación de Masas. Entonces, ¿qué pasa con estas 5W y con este libro? Entonces, él dice, pretende explicar la respuesta frente al estímulo y en el análisis para llegar al control, estudia el efecto e injerencia de los medios masivos o que los medios masivos tienen en el público. La verdad es que las 5W como estrategia son una estrategia muy, pero muy buena porque, bueno, se llaman las 5W porque todas las palabras en inglés empiezan por W. Ah, ¿qué, cómo, cuándo? Entonces, exactamente, quién, Los cómo, W questions. cuándo, exactamente. Sin embargo, yo estas W las he visto actuar de manera buenísima. Primero, cuando vamos a concebir una noticia. Entonces, nosotros tenemos la noticia, tenemos el titular, tenemos un subtítulo y tenemos un lead de la noticia. El primer párrafo de la noticia normalmente es la respuesta a las 5W, teniendo en cuenta que en ninguna parte vamos a dar nuestra opinión. O sea, puede ser por qué suceden las cosas desde los ojos de un tercero, pero no porque yo lo diga, ni para qué. Y como una vez un estudiante me dijo, pero le hace falta a esa teoría una pregunta, profe, y le digo yo, ¿cuál? Y me dice, ¿con qué? Le dije, tiene toda la razón. Al señor Laswell no se le ocurrió incluir con qué, pero refiriéndose pues a temas de dinero o temas de pues con qué fue que realizó la situación, eso Pero no lo incluyó. eso vendría incluido en el cómo. Sí, claro, vendría incluido en el cómo, sino que es de manera jocosa, porque pues cuando yo lo planteé es de la siguiente manera, que por ejemplo cuando uno va a hacer un plan estratégico y en ese plan estratégico necesita dinero para poder llevarlo a cabo o necesita una infraestructura en particular, entonces uno dice, bueno, ¿y con qué recursos cuento yo para eso? Entonces, más desde el lado del dinero y del apalancamiento de los proyectos, y en ese momento el estudiante me dijo, profe, pero falta el con qué. Y le dije, sí, tiene toda la razón. El señor Laswell no incluye el con qué. Pero sí, por ejemplo, cuando vamos a ver hablando metodológicamente de la utilización de las 5W, encontramos que todos los leads de noticia
si la primera parte, el primer párrafo de la noticia deben responder a las 5W. ¿A qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y ahí quedaría establecido, digamos, como el resumen de la noticia para quien quiera después profundizar, teniendo contacto con el resto del contenido. Es más, dicen que una persona pudiera leer todo un periódico de muy rápida forma cuando solamente lee los leads de las noticias y profundiza sobre aquellas que realmente quiere tener información completa. ¿Dónde encontramos también las 5W? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, un plan estratégico. El plan estratégico de compañía indica qué es lo que el plan estratégico va a resolver para la compañía. Con la ayuda de quién lo va a hacer, cómo lo va a desarrollar, cuándo lo va a desarrollar, qué es lo que no quiere que aparezca en el desarrollo del plan estratégico. Entonces es una herramienta muy buena para hacer la estructuración de planes estratégicos. Yo incluso lo utilizo en la metodología cuando se va a desarrollar un plan estratégico del salvamento de un medio o que se requiere un cambio pues desde el punto de vista organizacional. Entonces miramos con los estudiantes cómo construir el plan estratégico de comunicación y utilizamos la metodología de las 5W. Donde aparece también, aparece claramente cuando uno está estructurando un proyecto de investigación, porque cuando uno tiene la pregunta de investigación y después empieza a hacer las distintas formulaciones en la metodología, entonces puede utilizar esta metodología de las 5W o la metodología del árbol, porque se supone que es una relación causa-efecto. Uno puede medir si vale la pena desarrollar un plan de investigación con respecto a un tema X haciendo la metodología del árbol. O sea, en la copa del árbol están los posibles efectos sobre el tronco, el objeto de estudio, y en las raíces las causas. Entonces, cuando uno identifica que hay demasiada explicación, sobre todo en la copa del árbol, posibles efectos, pues los metodólogos dicen que no vale la pena porque ya ha sido ampliamente expuesto el tema, tiene mucha participación en el estudio del arte aquí, es decir, hay muchas investigaciones de carácter similar que no vale la pena gastar un tiempo desarrollando un nuevo proyecto, y entonces pues esa sería la otra metodología. Así que las 5W son muy interesantes desde el punto de vista método para alcanzar, digamos, respuestas en estos casos particulares. Es un modelo de la escuela conductista y pretende estudiar el ámbito de los actos comunicativos. Utiliza las preguntas básicas como medio para llegar a estas determinadas conclusiones. ¿Qué encontramos también acá en las W? Que el quién es el comunicador, y desde el punto de vista del comunicador hay un análisis de control de todo lo que, digamos, se está desarrollando. Él es como el artífice de poder presentar y de tener control, quién es el responsable, quién es el que le va a dar vida, quién es el que le va a hacer el seguimiento, quién es específicamente. Sobre el qué se dice que va el mensaje, y ahí hay un análisis de contenido. Entonces, si antes estábamos diciendo que obviamente entre la función del emisor y el receptor, que es la transmisión de mensajes, el mensaje tiene un efecto en particular cuando genera un cambio o una acción. Entonces, ahí se da por cumplido que el mensaje tuvo exactamente el lugar que debió haber ocupado siempre. En este caso, pues el mensaje viene a ser análisis de contenido. ¿Quién? Pues a veces es el receptor de la información, y hay un análisis sobre la audiencia, las posibles audiencias o los posibles públicos que vamos a tener en nuestro estudio. Donde el canal por el cual se va a hacer la transmisión de esa información, identificar el medio y hacer un análisis de medio. ¿Y con qué efecto? Pues los efectos que se producen a partir de los distintos planteamientos, que es lo que el señor Laswell plantea como ese diagnóstico de comunicación.
Ah, bueno, entonces cierras. ¿No te apareció abajo el... ¿Y abajo no te apareció un árbol? Ustedes me perdonan un segundo, por favor. Tranquila, profe, tranquila. Segundo. Perdona. Ah, perdona, es que voy a ir a cerrar la sesión de la clase de Derecho y mirar aquí la grabación. Un segundo. La interrupción, perdonen. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos hablando de las 5W y estábamos diciendo anteriormente que también la teoría de Laswell entonces despliega sobre el qué, quién, el cómo, el dónde, todos los análisis del objeto de estudio. Se dice que es un modelo de comunicación, que es un método aceptado por la comunidad de periodistas, donde se formula la relación comunicativa con el telespectador. Plantea la necesidad de que el mensaje periodístico resuelva una serie de cuestiones tales como el qué, el cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Y qué es lo que acepta la comunidad de periodistas? Que esta estructura sea parte fundamental del proceso noticia. Entonces, cuando estamos planteando la noticia tiene que resolver sí o sí, si la quiere uno completa, tiene que resolver todas las preguntas que Laswell se propuso en esta teoría. Bueno, vamos a hablar ahora de comunicación escrita. Ya terminamos una parte, digamos, como de las teorías. La comunicación escrita es una parte muy importante de nuestro proceso como comunicadores. Y vamos a analizar en qué consiste esa comunicación escrita y cómo es la comunicación verbal. Entonces vamos a hacer unos distintos análisis. Por ejemplo, la comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que no está sometida a espacio y a tiempo? Porque en cualquier espacio o cualquier tiempo se puede dar esa comunicación. Bueno, sí, de manera genérica sí, pero pues hay otras razones. ¿A quién más se le ocurre? Sometía espacio a tiempo, pero se quiere decir desde un Porque punto, es decir, traspasa el espacio y el tiempo. Bueno, traspasa el espacio y el tiempo. David, ¿qué quisiera decir? Felipe levantó la mano. ¿Qué dijo Felipe? no, es que digo, bueno, pienso dos cosas. Una es que en el escrito debe estar contextualizado en un tiempo y en un espacio, porque esa historia que se está contando está pasando aquí en este plano, ¿sí? Sí. A lo mejor lo que nos da a entender es quien redacta o hace el escrito está en un espacio intemporal, es decir, él puede comunicar eso sin depender del espacio y del tiempo, porque igualmente alguien lo puede leer en el futuro, 20, 100 años después, en cualquier parte del mundo. Exactamente. Felipe, ¿qué quiere decir con respecto a eso? Algo muy similar, o sea que yo por lo menos, yo puedo escribir, no sé, un artículo de la historia de Colombia de hace 70 años, ¿sí? De la guerra de Colombia desde hace 70 años. Sí, correcto. O puedo escribir de lo que podría llegar a ser la guerra de Colombia en 30 años futuros. Ok. O sea, ¿Sí? temporal. Sí, muy bien. Muy bien. Por ahí, como dicen los venezolanos, van los tiros. Resulta, sucede y pasa que cuando yo empiezo a planificar el texto y empiezo a escribir, estoy manejando mi tiempo. Y tengo afortunadamente la opción de ese espacio donde puedo construir de manera muy depurada un texto que es lo que yo me he propuesto presentar ante la opinión pública. Pero de ahí a que el lector tenga contacto con ese documento va a pasar un tiempo. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, mandan una carta a alguien, ya nosotros lo hacemos es por medio digital y mandamos un mail. Pero antes teníamos una situación muy, muy romántica, muy poderosa en ese momento y era escribir una carta en esa máquina de escribir o a puño y letra, a mano alzada. Y entonces uno se inspiraba, escribía la carta, la metía dentro del sobre
y se iba durante un tiempo en el correo hasta que el correo llegara. Y la duda era, ¿será que recibió mi carta? ¿Será que sí la leyó? Y entonces la respuesta, ¿no? Y en eso se van todos los amores y todas las historias de todas las novelas de la literatura y bueno, eso es una cosa muy simpática. Pero también nos pasa con el correo electrónico. En el correo electrónico que debe servir, digamos de una vez les digo, como medio, lo que debe pasar es que uno utiliza el espacio que tiene dentro de su pantalla visible para el texto y para anunciar que en ese correo electrónico va un documento adjunto que se llama carta o que se llama lo que ustedes quieran y pues uno puede relacionar la cantidad de documentos que está enviando adjunto, pero nunca escriban saturando la pantalla del computador para que el lector tenga que bajar la pantalla. Cuando hay demasiado texto a la gente le da pereza leer, entonces mueve Se la distrae. ruedita del mouse muy rápido y si yo le dejo todo el peso de la comunicación y la responsabilidad de comunicar a ese pantallazo, voy a perder mi tiempo. Entonces, se hace es para que el adjunto llegue y que uno además pueda corroborar que sí se abrió el adjunto, que lo leyeron, porque además uno pone pruebas de correo en el correo electrónico. Pero bueno, entonces está sometida a, no está sometida a espacio de tiempo porque los tiempos son distintos, mientras que en el proceso oral, por más de que exista latencia del Internet, todos estamos acá reunidos. Y lo que se dice en este momento, pues llega en este Y ahora, preciso instante, es el aquí y el ahora, correcto. Ahora, aquí nosotros en la oralidad tenemos muy poquito tiempo para depurar la calidad y sobre todo todos los detalles que tienen que ver con la construcción de texto oral, porque es una producción de mensaje absolutamente inmediata ligada con la oralidad de la persona. Entonces ahí puede haber, por ejemplo, una pérdida de información que va de 20 en 20. Yo puedo conocer todo lo que sé, lo transmito, estoy transmitiendo el 80 de lo que sé, ustedes alcanzan a agarrar el 60 de lo que escucharon y cuando lo van a replicar van en el 40. Y si en los últimos días ustedes no revisaron eso de lo que ya tenían un determinado dominio, ese porcentaje se baja a 5%, a 0%, a 1% y la pérdida de la comunicación es grandísima. Esas mediciones son claras y existen, como también determinar que cuando una persona interactúa con otra, casi el 80% de su comunicación es gestual y corporal y el 20% corresponden a la textualidad. Entonces, pues escribir es muy chévere porque permite que esta comunicación tenga un proceso de depuración que aumenta la dimensión comunicativa, donde yo tengo la posibilidad de reescribir, de borrar, de verificar si esa era la intención, si eso era lo que yo quería contar o no. Entonces, pues es muy bueno. Hay mayor posibilidad de decir las cosas de manera elaborada, teniendo en cuenta el estilo, la complejidad gramatical, corregir la utilización de signos de puntuación, corregir la sintaxis de las frases y de las oraciones y los párrafos que se redactan, identificar si el texto realmente tiene fuerza o no, si el texto de por sí está dando toda la dimensión al receptor de la información, al lector, de lo que yo quería comunicar. Ahora, lo que pasa es que normalmente nosotros tenemos problemas de planificación y pues todos escribimos, pero se nos dificulta el hecho de enfrentarnos a una pantalla y la pantalla está en blanco y yo de qué voy a escribir, claro, así no puedo uno escribir. Entonces, mi misión aquí es hablar de que la escritura es un hecho también con característica planificada. La composición en este caso tiene la posibilidad de ser el escenario para la creación y para la sensibilidad, que es lo que hacen las personas que construyen muy bien ese texto, que tienen ritmo, que tienen unas distintas tonalidades y que entonces al receptor de la información le parece espectacular recibir esa misiva o esa comunicación que va dirigida a esa persona en particular o a un grupo en particular y poderse gozar de todo lo que está leyendo allí.
¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Entonces, cuando vamos a redactar, hay aspectos muy, pero muy claves. El primero es la claridad. Yo tengo que ser claro al escribir. Yo, como comunicador social, tengo que recorrer el kilómetro extra de hacer buenos textos, de escribir bien, porque pues a otros profesionales se les exige, pero no tanto como a nosotros, ¿no? Entonces, mientras más claridad haya, muchísimo mejor. Recuerden que es 100% responsable el emisor de la información de ese procesito que se llama entendimiento del mensaje por parte del receptor. Tiene que haber concisión. ¿Y concisión con respecto a qué? Con respecto a la utilización de palabras justas y adecuadas. No hay que decir ni más ni menos. Hay que utilizar las palabras que son adecuadas en esa situación. Por ejemplo, entre estimar, querer, amar, idolatrar y adorar, hay grandes Hay mucho. diferencias. Hay muchas diferencias. Entonces uno tiene que utilizar el concepto adecuado, porque obviamente todas expresan un sentimiento, pero expresan un sentimiento con una distancia. Incluso en el caso de la idolatría y de la adoración, deberían ser conceptos orientados única y exclusivamente a deidades o figuras de carácter ideológico frente a las cuales yo presento algún tipo de veneración. Pero no debería ser un término para mostrar Afecto. el nivel de sentimiento que puede haber entre dos personas. Y obviamente cada uno de ellos pues es distinto porque hay una dimensión distinta, hay una intensidad distinta. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita le digo a Luis David, no, es que yo te amo, que es lo de las generaciones de ahora, ¿no? Uy, es que yo a mi amiga, a mi befa, yo la amo. Y digo, no puedes amarla, porque es que, a ver, en ese contexto no debería, no, pues la quieres, y la quieres honestamente y la quieres con intensidad, y te parece tu mejor amiga y todo eso, pero pues del querer al amar, entre otras cosas, ahí hay un conceptico de ego también interesante, ¿no? Es más lindo amar que querer, porque querer implica la posesión del otro. Entonces, pero nos hemos acostumbrado a la utilización en igual condición. Entonces, la concisión hace referencia a utilizar las palabras justas y adecuadas, ni más ni menos, de acuerdo con lo que yo quiero transmitir. Verosimilitud, ahí sí es cierto, haciendo caso de lo que son esos principios universales del habla por parte de Habermas, transmitir las informaciones de forma creíble por muy increíbles que sean los hechos, pero actuar siempre desde un escenario de verdad. Es decir, nunca mantener la posibilidad de dobles agendas, nunca abrir el compás para infracomunicación o metacomunicación, porque no es ético con el interlocutor. Yo tengo que decir lo que es, como dice Habermas a nivel de verdad. Si la mesa es verde, la mesa es verde. Si yo le tengo que decir esto, listo. Entonces de pronto puede ser un poquito duro que yo se lo suelte así como tan escueto y tan claro. No, pues uno lo puede pintar, lo puede disfrazar. Mira, tú que tienes una mente abierta, tú que no sé qué, y entonces uno va preparando a la persona y la va sensibilizando y después le suelta la bomba, ¿no? Entonces, pero siempre tiene uno que andar con la verdad. La otra condición es evitar la ambigüedad. La redacción tipo chavo no funciona, pero es que fue que, y es que íbamos, y es que veníamos, y entonces uno ahí no sabe para dónde va y es demasiado, o sea, está demasiado llena de ansiedad la comunicación y así no es. Entonces, las cosas son claras o son oscuras o tienen matices de grises y uno explica dentro de todo lo que tenga que decir cómo es que son las cosas, pero nunca tratar de presentar como Cantinflas o como el Chavo una situación que no va ni para allá ni va para acá. La densidad. Se trata entonces de otro concepto que tiene que ver con el estilo activo. En las condiciones en las que yo narro los hechos, en la que describo, en la que hablo de determinada terminología, pues necesito saber que la parte técnica, o si la expreso y luego y la gente no me entiende, si estoy consciente de que el 100% de los lectores
no conocen el concepto técnico, yo puedo plantear el concepto técnico, coma, entendido como, y ahí desagrego la información, pero nunca que los textos se vayan con información compleja que provienen, por ejemplo, de la técnica, que no sería, pues del lenguaje técnico, que no sería lo ideal cuando se está construyendo un texto. La sencillez, porque pues es amiga de la elegancia y no quiere decir que por sencillos no vayamos a escribir bien, y sobre todo pues el tema muy natural, o sea, nada forzado, muy, pero muy, muy natural. Como condición específica de la gramática, pues la utilización de conectores y de la misma conexión con el receptor, obviamente siempre mediando normas gramaticales y un muy buen concepto de la estructuración de frases para convertirlas en oraciones y oraciones en párrafos que tengan el debido ritmo. Digamos, en comunicación oral y escrita, ustedes deberían aprender, si la ven conmigo, pues utilizan la estructura normal de plantear el qué, el quién, la acción, que es el verbo. Si empezamos con quién, entonces ahora con qué. Si empezamos con qué, después del verbo el quién, más los complementos para estructurar las frases y evitar construcciones como se venden chaquetas para hombres de cuero o se tejen sacos para bebés de lana, simplemente por el hecho de intercambiar la posición de lo que nos amplía, digamos, del adjetivo, de lo que haría la función o las veces de explicar lo que estamos planteando. Entonces, los malos entendidos y las construcciones erróneas se dan a partir de no utilizar una estructura completamente clara. La otra condición es la de revisar muy bien cómo se usan los signos de puntuación y la utilización de tildes de acuerdo a, pues, al trencito de la acentuación. Si hay palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, qué excepciones hay, y pues llegar a ese borrador. Luego nosotros podemos ver cómo le damos ritmo y cómo hacemos que el texto se engrandezca. Cuando vamos a engrandecer un texto, esto tiene que ver con que cuando construyo el párrafo lo hago a partir de la combinación de frases largas y frases cortas. Entonces utilizo patrones, frase larga, frase corta, frase corta, frase larga. O frase larga, corta, o corta, larga, dependiendo de lo que yo crea que debe ser esa estructuración de ese patrón que me va a llevar a mí a una lectura muy agradable y obviamente a una escritura que se ve ágil, pero depende de cómo combino yo las frases, ¿sí? Entonces yo puedo decir, en el día de hoy yo quería expresarte todo lo que siento, punto, porque me interesas, punto. De aquí en adelante haré una explicación de las situaciones que me molestan, punto. No es que no te quiera. Cuando esto se combina, el texto adquiere una dimensión distinta. Entonces, son claves que se van aprendiendo con el tiempo, pero que son necesarias tenerlas presentes para poder hacer una muy buena construcción de texto. Esto tiene que ver con el ritmo. La otra clave, por ejemplo, es no utilizar tanta coma y más puntos en el asunto, porque las comas le restan estilo. Entonces queda uno como el chavo, y es que fui, y es que dije, y entonces, y me miró, y cualquier cosa, y entonces está uno redactando con hipo. Y la idea no es redactar con hipo, la idea es poner las comas, las mínimas comas posibles, y utilizar muchos puntos y saber obviamente pues los distintos tipos de punto que yo puedo tener. ¿Eso lo conocían como estrategia de redacción? ¿No? No. Señora. No. Señora. Bueno, muy bien, es muy útil, sumamente útil a la supuesto. hora de escribir. Y Y en obviamente, todos los aspectos de la vida uno necesita escribir bien, en todo. No para todo, para todo. necesariamente
tiene que ser uno comunicador para escribir bien. Hay muchos profesionales, yo trabajaba en una empresa muy grande y yo me aterraba y no se preocupaban porque, de hecho, la empresa tuvo que llamar e invitarlos, mejor dicho, pagar un curso de redacción porque los profesionales, porque eran ingenieros, no se preocupaban por escribir bien y a mí me parece supremamente importante para todos los aspectos de la vida, sí, señor. Así es. Yo he tenido en la universidad profesores en el curso de comunicación oral y escrita que uno dice, oiga, pero qué, un profesor no debería tener miedo de escribir y debería hacerlo bien. No, no sé, uno no se cree ese tema. Por ejemplo, hay profesiones que nunca escriben. Fíjense, cuando los contadores no tienen la cancha del mundo, los contadores para hacer la redacción de los estados financieros, pues Financieros. recurren a una serie de, digamos, como ay, ¿cómo es que se le llama esto? Como de estructuras hechas ya, y siempre escriben lo mismo. Y uno dice, oiga, pero Plantillas. que como unas planillas, sí, o sea, como una cosa que Plantillas. plantillas, exacto, siguen la plantilla y redactan todas las veces lo mismo, todos los años. Y uno dice, oiga, y es que el contador no tiene como imaginación para redactar a uno, redactarle a uno como gerente cómo fue el comportamiento de su negocio durante el año. Debería haber una capacidad para redactar. No, a ellos no les gusta. No les gusta. Y yo he tenido estudiantes de contaduría y estudiantes de administración y no les gusta escribir. Y entonces yo les digo, bueno, su pesadilla número 5 llegó a cuestionarles que todas las cosas se hacen siempre, todos los años de la misma manera. No, hay que cambiar. Y por lo menos hay que contarle al dueño de la compañía, no en una contabilidad que arroja resultados de forma posterior, en el mes de marzo del año que sigue, que se quebró en junio del anterior. No, eso sería lo peor que podría existir. ¿Y por qué? Porque a la gente no le gusta reportar y no le gusta reportar dejando una memoria. Y no hay más claro que aquello que yo deje una memoria de lo que está pasando. Es que yo no estoy exenta de que me vaya y pareciera que las personas actuamos en los distintos cargos como si fuéramos a ser eternos y como si el cargo durara lo que duraré yo dentro de la compañía. Y uno llega a recoger las huellas de lo que ha sido ese cargo en manos de todos los antecesores que los jefes a uno le dicen, no, es que por aquí pasó fulanita de tal que era tan buena y pasó el otro fulanito de tal y uno siempre es el malo, ¿no? ¿Y dónde dejaron la huella? No, no la dejaron. No la dejaron porque no dejaron ni medio rastro de lo que hicieron. Y Lo entonces llevaron toda la memoria institucional. se llevaron la memoria corporativa, la memoria institucional y de eso no se trata. Se trata de poder guardar una memoria. Pues claro, desde el plano digital, pero yo puedo escribir mucho y dejarle información al que me sigue. Y además, qué bonito dejarlo escrito para que la gente que lo recuerda a uno con cariño diga, ay, se fue la profe Claudia, imagínense, vea, pero mire lo bonito que escribió, consultamos en las revistas, escribió de lo del programa de comunicación y contó qué pasaba con el grupo Asterna en tal año y quiénes entraron y bla, bla, bla. Es una manera de dejar huella. Es algo bien interesante. Bueno, cuando se está haciendo el recuento de todos los elementos para tener en cuenta, obviamente se incluye por último el interés humano. ¿Qué tan interesante es la temática que yo estoy planteando para que me lean, para que los lectores identifiquen que es un concepto bastante importante o necesario, que mantengan el hilo, como quien dice? Entonces, bueno, primero, es necesario tener conocimiento del tema. Es allí donde voy a buscar toda la bibliografía del caso. No es que me siente acá frente al computador y esté con esta página en blanco y yo tratando de ser yo misma porque pues no puedo consultar nada. No, claro, hay que consultar, hay que traer información que es relativa al escrito del fulano de tal, el del otro, o como un mini estado del arte que me permite a mí conocer más cosas del tema y profundizar con mayor tranquilidad sobre otros, porque voy a tener el referente de lo que he leído y de lo que he encontrado. Entonces, dentro de ese conocimiento del tema, pues hago el recuento de todo lo que me sirva a mí para prepararme para escribir.
Los tipos de texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir una noticia, voy a escribir un ensayo, una crónica, un reportaje, en qué medio voy a utilizar esas herramientas. Entonces, pues lógico, definir cuál es el tipo de texto. El receptor de la información, ¿quién es? ¿Quién me va a leer? ¿A dónde va dirigido ese escrito? ¿Quién es el lector habitual de esa revista? ¿Quién es el lector habitual de ese periódico? ¿Quién es el seguidor de esas columnas de opinión? Entonces es necesario saber a quién va dirigido. En las herramientas gramaticales, implementar los momentos de corrección, que ojalá ustedes tengan la posibilidad de que alguien les acolite la revisión del texto por aquello de que esas trampitas a nivel cerebral que yo les mencioné, donde uno se va acostumbrando al error y el ojo deja pasar por vencido el error. Entonces es cuando el jefe llega, le abre a uno la página y le encuentra a uno el error. Claro, el jefe y cualquiera le pueden encontrar a uno el error. ¿Por qué? Porque su lectura no está cansada, no está viciada, mientras que la nuestra sí, y nosotros parece que nos hubiéramos aprendido el texto de memoria y no identificamos un error por ansiedad, por nervios, por miedo, por todo lo que ustedes quieran. Entonces, pues igual, hay que hacer el ejercicio específico de a quién va dirigido, quién es mi lector, qué está esperando de mí. Herramientas gramaticales de corrección, de cohesión, de coherencia, tener presente lo que es ese contexto comunicativo y revisar la estrategia y la autorregulación. Ahí es donde yo identifico si estoy hablando demasiado, identifico si estoy, digamos, prometiéndole al lector que voy a hablar de muchas cosas y a la hora de la verdad no hablé sino de una sola. Entonces, pues para no defraudar al lector es necesario planificar el texto. Entonces, venimos aquí a nuestras etapas. ¿A quién le voy a escribir? ¿Quién es ese lector? ¿Es un lector que sabe del asunto? ¿Es un lector que por lo general no sigue, pero es por entretenimiento? Estoy en medio de un club de lectura? ¿A mi lector le gusta saber de todo? ¿O mi lector tiene una edad específica? Entonces tengo que identificar quién es mi audiencia, quién es el lector. ¿A quién le voy a trabajar yo a nivel de construcción de texto? ¿Qué tipo de persona es? Digamos en masa, tiene un nivel de conocimiento alto, es un técnico. Por ejemplo, uno escribiéndole a ingenieros de sistemas, con todo y el respeto que me merece la ingeniería en general, pero el ingeniero tiene una mente muy práctica. Al ingeniero no le gusta que le alarguen los cuentos, le gusta es oír uno, dos, tres y ya. ¿Qué es lo que me va a decir? Pero esas historias donde uno argumenta cuando llegó Colón, al ingeniero no le gustan porque él no tiene una mente sino para pensar que uno y uno son dos. Mientras que nosotros en comunicación, uno y uno podrían ser tres. Una pareja y un bebé, de cuatro patas o de dos. Como Eh, dicen los abogados, depende. Depende, eso depende, claro, eso depende. Entonces, es importantísimo saber qué es lo que está esperando el lector de mí. ¿Está esperando más información de carácter técnico? ¿Cómo capto yo la atención de esa persona que quiero que me lea todas las veces y que se quede conmigo? Es fundamental y para eso uno debe estudiar quién es su audiencia. Cuando uno escribe a nivel general es porque tiene el papel de informar a nivel general, pero entonces uno se especializa desde el medio con algún tipo de información. Se especializa desde el punto de vista de información, por ejemplo, sobre Fuerzas Armadas, se especializa sobre policías, se especializa sobre temas jurídicos, se especializa sobre temas económicos y poco a poco uno va haciendo también que su lenguaje sea un poco más estructurado cada vez. Yo he podido comprobar que desde donde es más, pero más difícil redactar es cuando uno aborda temas jurídicos. ¿Por qué? Porque la inseguridad es toda. Porque cada vez que uno escribe de algo o uno tiene que interpretar algo para poder contarle al otro qué es lo que está ocurriendo, en esos resúmenes uno tiene que ser muy, pero muy cuidadoso porque podría estar incurriendo en el error y el error es
permanentemente grave. Entonces, por eso es que nuestra profesión está tan cercana al derecho y que debería uno estudiar derecho, porque casi la mayoría de las entrevistas se convierten en interrogatorio de parte, ¿no? Pero cuando uno está escribiendo sobre temas jurídicos, tiene que estudiar un poquito antes de abordar la condición noticiosa del asunto. Cris, ¿querías decir algo? ¿No? No, Ah, por ok. primera vez no. Bueno, muy bien. Bueno, el tema de la dimensión comunicativa, ¿qué es lo que quiero decir? Estamos en etapa de planificación, entonces tengo que obviamente poner sobre una hoja a dónde quiero llegar y con base en cuáles argumentos. Esto es absolutamente fundamental para engrandecer el texto. Profe, pero ahí sí quiero intervenir. Y es que de pronto uno en la cabeza tiene muchas ideas y el plasmarlo es lo difícil, el traducir lo que uno quiere en la mente a miles de millones de palabras es a veces lo que lo hace, lo que, como lo manifiesta usted, enfrentarse a una pantalla en blanco es lo duro, así uno lo planifique y tenga muy bien estructurado lo que quiere expresar. No, pero ahora sí te voy a dar la clave, o sea, te voy a dar la clave de cómo puedes empezar a planificar y empieza con una hojita en blanco. Esa hojita en blanco que no tiene nada por ninguna parte, ni por el anverso, ni por el, se me olvidaron los conceptos estos, ¿cómo es? Ni por el frente, ni por el revés. Es sumamente útil. Entonces, apenas, Felipe, adelante. No, Felipito. profe, si quieres terminar la idea, yo No, como que dale, después queda dale, súper bien. A porque ver. cuando uno levanta la mano es porque está en el tema y entonces yo paro para que ustedes continúen y hagan la pregunta o la intervención. Ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, yo lo digo de pronto desde mi experiencia. Yo hago contenido para redes sociales con un grupo de creadores digitales. Sí, Y lo que yo hago, yo normalmente yo no edito, normalmente yo edito solamente videos para TikTok porque nosotros manejamos todas las redes sociales. Pero mira que yo digo que eso es una de las cosas más importantes es como las etapas, ¿no? Entonces, la idea inicial, cómo se desarrolla, bajo qué formato del resto de las publicaciones, si tenemos unos colores corporativos. Yo considero que de pronto esa planificación no solamente se maneja en una persona, bueno, también depende del ámbito, ¿no? sí, Pero correcto. normalmente se maneja es en grupo y considero que en ese tipo de grupos siempre cada una de las personas tenemos una tarea específica. Entonces, por lo Sí, menos, yo normalmente soy lo que tú estás diciendo. Yo soy el que rayo en un cuaderno, yo tengo una agenda grandísima y yo soy el que rayo en la agenda y les pongo más o menos dónde quiero que salga el anuncio, qué quiero que diga en tal esquina, qué imagen quiero en tal lado, otro lado. Y cuando ya me doy cuenta es cuando ellos me sacan los print y me dicen, ¿cómo te parece? Entonces ya viene con los colores, ya viene con las ideas porque considero que todos como que materializamos de una forma diferente. Entonces, pues ese era el aporte como el grupo de creación. sí, claro, buenísimo. Y ahora pues te voy a dar otras herramientas que seguramente te van a ayudar mucho en eso y vas a seguir rayando. Ahora le vas a poner colores, que es la idea, ¿no? Uno siempre debe tener colores y debe tener resaltadores y debe hacer una cantidad de matazos antes de escribir, porque es un ejercicio sano para la escritura. O sea, es como cuando uno, de pronto, perdón lo que voy a decir, tiene una relación íntima y entonces quiere llegar de una ya al momento cumbre. No, así no es. Hay que ir paso por paso y hay que ir enamorando, hay que ir acercando, hay que irle poniendo la gracia, hay que irle poniendo el salero, hay que irle poniendo tantas cosas porque si no de una, pues esa vaina no sabía nada. Mientras que si le pones un toque de misterio a esto, pues en eso consiste la planificación, empezar a buscar y poner sobre la hoja todo lo que necesitas saber para dónde va tu escrito. Entonces, ahí es bien interesante el ejercicio que vamos a hacer.
Claro que esta temática es una temática que se desarrolla, ojalá pudiera yo dictarles comunicación oral y escrita, casi nunca me dejan con comunicación, casi siempre estoy con ingeniería, administración y contaduría, que son los más difíciles. Entonces, pues disfruto mucho porque esta gente termina leyendo, termina eh, teniéndole cariño a la escritura y para mí es un terreno ganado. Más allá, van a respetar nuestra profesión, porque es que todo el mundo no sabe el grado de complejidad que tiene lo que nosotros hacemos. Muchas personas piensan que ser comunicador es fácil y no es fácil. Son Pero muchas perdóneme, le recetas a interrumpo. la vez. Sí, Ujú. señora. Perdone, tiene toda la razón, estoy de acuerdo. Muchas universidades en otras carreras ponen construcción de texto, ponen redacción, o no sé qué, como una costura, como una vocacional que si la quiere la ve. Entonces, para la mayoría de gente es la costura. Ah, tocó ver eso como la adición, no le dan la importancia que se merece. Claro. Exactamente. Y después en la vida real, cuando no valoran lo que es esa construcción de texto, pues claro, una propuesta de carácter comercial es crasa en redacción, es pobre en redacción y a veces no lo eligen a uno porque uno no supo transmitir. Digamos que ahora la dinámica es, no nos veamos, mándeme la propuesta, yo la leo y si me parece interesante, pues volvemos a hablar. Imagínese uno en manos del texto y de la propuesta que el negocio sea viable o no sea viable. Es que eso es sumamente grave y eso es lo que los profesionales de otras disciplinas deberían tener en cuenta. Es que no es, digamos, una cuestión fácil, es que hay que saber, eso es como el que dice que hacer música es fácil, no es fácil. Hacer música hay que estudiar, hay que tener talento, sí, pero son muchas cosas las que se ponen en juego, muchas. No es solamente tener un escenario y montar las luces y montar el sonido y montar unos efectos y unas pantallas y tener el humo y tener todas los aparatos estos que disparan papelitos y todo. No, uno tiene que tener también un buen cantante y tiene que tener un buen cantante con una buena obra y ese cantante bueno con esa buena obra debe estar acompañado de unos muy buenos músicos y tiene que haber todo un show que cautive, que capte la atención de los demás, porque si no, pues uno se para ahí con toda la tecnología y canta y ¿qué? ¿Quién lo aplaudió? Nadie. O sea, uno no va a ir a ver efectos tecnológicos, ¿no? En el escrito es exactamente la misma cosa. Tiene que haber la conjunción de muchos elementos y los demás nos tienen que mirar con respeto, porque no es fácil escribir y porque es una competencia que no se tiene. Es una competencia que se pide dentro de las competencias para el trabajo. En las competencias comunicacionales se pide la construcción de texto porque pues todo el mundo trabaja, pero tiene que entregar un reporte. Todo el mundo tiene que completar un cuadro donde hay una serie de definiciones, por ejemplo, comercialmente, cuando uno utiliza los CRM son digamos, herramientas que todo el mundo va alimentando en la evolución de los negocios y el jefe sabe perfectamente en qué anda uno. Pero no todo eso son solamente cotizaciones escuetas o el registro de las llamadas, no, también está ahí todo lo que yo le escribí a mi cliente para convencerlo, todo lo que yo le entregué y los argumentos que le di que quedaron también en un correo electrónico. Entonces, pues el profesional de hoy tiene que ser competente y nosotros mucho más exigentes con ese proceso de construcción de texto. Bien, entonces, dentro de la planificación también existen las preguntas de que qué es lo que quiero hacer con el mensaje, sobre qué quiero escribir. ¿Qué sensación quiero producir en el otro? Quiero que exista una acción y vuelvo y recaigo sobre la funcionalidad del mensaje. Cuando el emisor envía un mensaje al receptor, el mensaje se da por cumplido cuando activa una respuesta o genera una acción por parte del receptor. Entonces, ¿qué es lo que quiero producir? Cambio, quiero sensibilizar, quiero concientizar, quiero denunciar, quiero que la gente llore, quiero que a la gente le dé piedra, quiero que haya una reacción y todos salgamos a protestar.
qué es lo que quiero hacer. Entonces, eso está dentro de la fuerza de la comunicación. Por ahí decía un autor que era pasar de lo sagrado del signo a la potencia del signo lingüístico. Y entonces es ahí la capacidad que yo voy a ponerle a todo ese texto, a esa construcción de texto dentro de ese esquema lingüístico para que diga algo, para que muestre qué es lo que está pasando, para que sea un fiel reflejo de mi sociedad. Entonces, pues es importantísimo tener eso. Revisar, etapas de revisión son importantes, deben ir incluidas en la planificación porque cuando no revisamos lo que es la ortografía, el estilo, la fuerza, el mensaje, la coherencia, pues obviamente el texto se nos va de las manos. Si nosotros establecemos aquí una mirada crítica frente a las distintas etapas, uno dice, está claro quién me va a recibir la información, está clara la dimensión, qué es lo que le quiero decir, pero qué es lo que voy a producir en él, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción que quiero que ese lector tenga? ¿Qué tipo de mensaje es el que le voy a enviar? ¿De qué específicamente le voy a hablar? Y después, obviamente, pues se tiene que ir perfecto, entonces voy a hacer una etapa de revisión. Ahí con eso está absolutamente todo. Entonces vamos a ver en este cuadrito que sigue a continuación, cómo es esa etapa de... bueno, primero vamos a definir. Dicen por ahí, Joseph Jolliver dice, escribir es producir mensajes con intencionalidad y destinatarios reales, es producir diversos tipos de texto en función de las necesidades e intereses del momento. Liliana Ramírez Arce, escribir es más complejo que transcribir sonidos del habla o copiar palabras mecánicamente. Pero a mí la definición que más me gusta, porque mucha gente ha escrito sobre qué función tiene escribir o cómo definen la escritura. La que más me gusta y que es como la más completa es la del Ministerio de Educación de México que dice, es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos para relacionarnos con el otro, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender. Entonces me parece que es muy completa su definición y además cuenta con unos aspectos muy claves para definir qué es realmente el ejercicio de escribir como competencia comunicativa. Y ahí ya llega nuestro cuadro. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Entonces, partimos de la base que tenemos una hoja, que es una hoja que está en blanco. Entonces, voy a hacer apenas un ejercicio sencillo. Digamos que vamos a hablar o vamos a escribir acerca del transporte. Y entonces yo pregunto, ¿de qué tipo de transporte? ¿Del terrestre, del aéreo, del acuático? No, decimos entonces, del transporte terrestre. Listo. Entonces, ¿de qué voy a hablar? De la patineta, voy a hablar de la bicicleta, de la moto, del taxi, del carro particular, del carro de transporte de carga. Voy a hablar de el sistema Transmilenio, voy a hablar del SITP, que pues digamos que todos están dentro de una categoría de transporte de carácter público, los otros son transporte de personas, los otros son transporte de carga. Dentro del público también podría tener un taxi, podría tener un bicitaxi, podría tener un tren de cercanías. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Entonces, fíjense que ya empecé por el transporte y el transporte era muy grande. Entonces, había 3 categorías, listo, entonces me voy por una sola, sigue siendo grande la categoría. ¿De qué voy a hablar? Entonces, ustedes propongan, ¿de qué queremos hablar? Del Transmilenio como transporte público. Bueno, el Transmilenio como transporte público, chévere ese concepto. Pero ¿qué hablamos del Transmilenio? De los buses, de los alimentadores, de la cultura que hay en torno al bus,
de la percepción de seguridad o inseguridad, de las De los estaciones, vendedores ambulantes. de las rutas, de los vendedores ambulantes. Entonces, ahí uno ya obviamente nuevamente tiene que sacar estas que son las tijeras y empezar a podar, porque si yo no podo, entonces el texto es inmanejable. Y Muy ahí, general y no dice nada. exactamente. Entonces, listo, Andresito, formula tu pregunta, Chinito. En sí, pues, ya lo escribí ahí en el chat, pero en sí tocaría depurar el concepto que sea muy específico en sí, ¿verdad? Claro, porque esa es la primera clave. Tú tienes que seleccionar un tema que sea manejable desde la escritura, pero no pretendas abarcarlo todo porque es el principio del fin. Entonces, cuando tú quieres ponerle muchas cosas, te conviertes como el chavo. Y es que, y entonces, y fuimos, y no logras terminar nunca y no logras darle una visualización concreta al tema. Entonces, utiliza tijeras y llega hasta la mínima expresión. Ese es el primer ejercicio que tienes que hacer. Entonces, ahí cuando dice planificación en el centro y aparece una bolita por este lado de acá, dice aplicar diversas técnicas de organización de las ideas. Esa sería la primera. Entonces, claro, yo ya de esa hoja en blanco creo que ya me la gasté por ambos lados. Entonces traigo una nueva hoja que va formando parte, o digamos el ejercicio que yo normalmente hago, lo hago con no hojas de estas que son las blanquitas ya como de carta, sino utilizo cuartos de pliego de papel periódico que están muy cerca a uno y uno los utiliza para empezar a planificar y además para compartir con los demás qué es lo que se quiere y poder pintar monitos y poder pintar con color y hacer resaltadores y hacer bolas y hacer todo lo que ustedes quieran esquemático dentro de esa hoja. Muy bien, entonces aplico técnicas de diversa organización de las ideas. Con base en este análisis de Transmilenio, ¿sobre qué escribiríamos de Transmilenio? ¿Qué se les ocurre? Yo escribiría sobre lo cansada que estoy de tanto vendedor. De los vendedores ambulantes. Ok, entonces si En sí, el costo. ¿de cuál? Del costo, Inseguridad. de la inseguridad. Bueno, De la cantidad de cultura que se también en ese transporte. Yo también apoyo lo de la seguridad. ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el ejercicio de planificación desde el ángulo que ustedes están planteando. Entonces van a agarrar esa hoja en blanco y van a empezar a definir cuáles son los distintos temas y cómo nos vamos organizando para escribir. Entonces, la segunda bolita, ahí ya tendrán que elegir su objeto, los vendedores ambulantes, la percepción de inseguridad, bueno, no sé, todo lo que cada uno por individualmente, cada uno de por sí, va a tratar de definir su tema y va a hacer su papel de planificación. Muy bien. Lo segundo es determinar cómo será el texto. Entonces, ¿cómo será el texto? ¿Es un texto que va a ser de carácter estadístico? ¿Es un texto que va a ser de carácter reflexivo y se va a montar sobre casuística? ¿Es un texto que va a ser como una revisión temática de lo que ha sido ese problema desde que surge Transmilenio hasta ahora? Ese es un buen ejercicio para determinar qué es lo que va a pasar, cómo va a ser ese texto. Entonces ustedes van a poner sobre esa hoja los distintos o probables escenarios de tratamiento del tema. Listo. Luego van a analizar los elementos de la situación comunicativa. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los elementos de la situación comunicativa? Yo, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero denunciar nuevamente, quiero hacer que la gente cuando lea llore, quiero que nadie se vuelva a montar en Transmilenio, quiero llamar la atención acerca de estos casos.
digamos que desde mi ojo de comunicador social podría ser este, pero ustedes de acuerdo a la temática que eligieron también planteen cuáles son esos posibles escenarios de comunicación, cuáles son los elementos que utilizarían en esta situación comunicativa con este plan específico de hablar de este aspecto de Transmilenio. Luego formularíamos con palabras el objetivo de la comunicación escrita. Entonces ya lo tengo claro, ahí defino cuál va a ser el objetivo y cuando ya tenga el objetivo me voy a consulta de diferentes informaciones, de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque otros han escrito acerca de esto y de pronto no es exactamente Transmilenio. Yo también puedo ver un sistema masivo parecido a Transmilenio, cómo ha hecho para el control de la problemática que estoy planteando. Y ahí es cuando yo puedo empezar a comparar y puedo decir, es el caso de Alemania que se utiliza el metro, un metro que tiene tales y tales características, o en París sucede así, o en Bangkok sucede así, o en China, en tal ciudad, o aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y empiezo a buscar fuentes de información que agranden mi texto, que es lo que está esperando normalmente el lector, enterarse de eso, pero de muchas cosas más. Entonces, ustedes tienen que demostrar que tienen un control y un manejo acerca del tema propuesto. Esto en Mejor no escribo. No, ¿qué va? Mucha investigación. Siempre hay que hacerlo. Es que nosotros somos profesionales en esto y no podemos hacer cualquier cosa. Por lo tanto, nos tenemos que disciplinar a hacer el ejercicio. Por eso es que el comunicador lee tanto, por eso es que el comunicador profundiza sobre lo que le interesa. Y, por ejemplo, yo me centré, fíjense cómo fue, digamos, como mi vida. Ustedes ya saben que cuando yo salí de la universidad, salí derechito para Prego Televisión. Trabajé con el Noticiero Nacional y después pasé a ser presentadora y periodista de los 3 espacios que ellos estaban, digamos, presentando en su licitación, que fueron pues obviamente aprobados y con eso trabajé 6 años. Pero yo salgo de ahí, por un lado salgo a la educación y por otro lado salgo a la compañía en la que yo trabajé. Pues es decir, la compañía que yo había creado con el expariente. ¿Y qué papel hacía yo ahí? Yo hacía el papel de subgerente general, porque yo pues hacía de todo en todos los temas, estaba yo involucrada, pero a mí me tocó empezar a fijar mis ojos sobre estrategias de comunicación organizacional, porque el ciclo vertebral de mi compañía era la venta y estábamos metidos dentro de un tema de tecnología. Nosotros siempre fuimos integradores de tecnología audiovisual. Entonces, había muchas cosas que se escribían que era yo la que tenía la responsabilidad que hacerlo. Todo el material que tenían, todos los comerciales, lo escribía yo. Adicionalmente, cuando se hacían situaciones, digamos, estratégicas con determinadas audiencias nuestras, que eran unos clientes específicos, y había que construir texto, pues yo estaba ahí y estaba también en los procesos organizacionales. Entonces me fui especializando en el tema organizacional sin querer queriendo. Y cuando yo ya estoy sobre la base de trabajar en una compañía, pero el tema de comunicación que me parece espectacular es el tema de la estrategia. A mí los planes estratégicos en comunicación y la estrategia en comunicación son mi chicle. Por lo tanto, uno tiene que ir todos los días tratando de trabajar para llegar al eje central, pero nos toca pasar por muchas etapas. Entonces, es importante identificar que lo vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, esto es estrategias de planificación, mi chicle. Vamos a ver las estrategias de textualización. Entonces, vamos a buscar en el corazón están las estrategias de redacción y por un lado, bueno, manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado. Entonces, ahí tendría que estar revisando qué tipo de lenguaje, qué tipo de palabrejas nuevas, quién es mi público, aguanta esas palabras, entonces vuelvo y reviso. No, no es mi público, entonces me autorregulo, corrijo, borro, vuelvo y planteo en un lenguaje que sea el que le llegue
a mi lector. Utilizar obviamente los ejercicios de sintaxis y corrección de todo lo que es la estructura para saber si estamos escribiendo bien y obviar la estructura de se venden sacos para bebés de lana y chaquetas de hombres de cuero. Entonces ahí yo ya estoy completamente limpia, tranquila y pues ya hasta los computadores lo hacen. Uno empieza a corregir ortográficamente y ya hay algunos que le corrigen a uno estructura de la frase, o sea, se van al tema sintáctico o los temas de signos de puntuación. Muy bien. Plasmo sobre el papel las distintas ideas y ahí es donde van los tópicos sobre los que yo voy a tratar. Ahí es donde está. Entonces yo, después de haber peluqueado un montón en las hojas anteriores, aquí me voy concretico a hablar de X, Z, Y, D y F, pero que sea medible y alcanzable como los objetivos SMART. Y luego concentrarme selectivamente en los diversos aspectos del texto, profundizando y empezando a redactar. Se dan ustedes cuenta que no es lo mismo poner la narizopla sobre la pantalla blanca del computador a hacer mi ejercicio previo con una hoja y empezar a botar ideas para luego saber qué es lo que voy a hacer. Y esto no toma mucho tiempo, esto se vuelve una dinámica. Ahora, en los consejos de redacción puede ser que cada quien se siente a analizar sobre qué noticia va a trabajar, a qué le va a hacer seguimiento, a dónde va a ir a hacer un cubrimiento. Y el jefe de redacción les dirá, ¿y por qué lo va a hacer? ¿Y cuál es la proyección de este tema durante este tiempo? ¿Qué es lo que se está cocinando según lo que usted conoce? Que podría ser, entre otras cosas, nuestra investigación de hoy, la chiva del mañana. Las chivas no son casuales, nunca. Las chivas todas surgen de noticias que se están esperando. Y las chivas son justamente producto de la investigación. Entonces, pues aquí nos tenemos que acostumbrar a esta dinámica que es distinta. Les voy a pasar este par de fotos al WhatsApp para que las tengan y para que hagan el ejercicio y lo miramos la semana que viene, ¿les parece? Señora, gracias. Muy bien. ¿Habían escuchado esta metodología antes? ¿Habían No, profe. aplicado algo similar? No, Una vez señora. yo hice algo como de un triángulo para una tesis, que es como el triángulo hacia arriba y después es invertido, o sea, en formas de explicar y de como ir desmoronando el tema, por así decirlo. Ok. Sí, Pues yo también es, lo había manejado en la presentación del colegio como el proyecto final de estudio, lo había manejado algo parecido. claro, muy bien. Pues es que así es como uno tiene que afrontar toda esta planificación. De manera que, bueno, entonces hasta aquí dejaríamos justamente para que, pues, este sería el último tema que entraría dentro de nuestra evaluación. Ya les pasé al Pero lo de WhatsApp la las dos alcaldesa, no, fotos. no hay que hacerle caso a la alcaldesa y mejor no, porque pues todos tenemos que estar en cuarentenados. El tema es que hay que hacerle caso, mejor quietecitos, sin evaluaciones, sin nada. Yo sé Sí, que usted lo nada, había previsto desde antes, que pero nos pues hay que ponga hacerle caso a la nerviosos. alcaldesa. Sí, claro. Claro, Sí, podría ser. porque es que las evaluaciones nos ponen nerviosos y nos sacan a De la calle y todo pronto, eso. Claro, exacto, uno no se imagina. uno Puede nunca ser. sabe. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Y sin poder ir a las bibliotecas ni nada de esas cosas. Claro, el proyecto de investigación es en la Luis Ángel, claro, claro. Muy bien. No, nada, mañana vamos a ver qué pasa con esa evaluación. Vamos a ver cuánto logramos retener de esta información, si tenemos el concepto claro o no. Sé que estas 2 semanas no se han utilizado, o sea, no se les ha sacado tanto provecho como le vamos a sacar provecho mañana. Mañana será un momento donde, uy, profe, no me acuerdo, ¿cómo es que se dice esto? No, es que no sé, y se supone que estamos hablando de cosas obvias. Entonces, adelante, Víctor, con tu pregunta. Profe, buenas noches. Una preguntita. ¿Hay algún tema específico o todo lo que hemos tratado? Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos Perfecto. visto. Cada, Desde buenas noches, desde el es lunes, que, el primer lunes. hola, soy Claudia Altamar, es la directora del programa de comunicación y su profesora
en esta materia. No, digamos que las teorías las teorías son fáciles. El señor Eliseo Verón es el más complejo dentro de todo esto. Las palabrejas estas son complejas, pero muy sencillas, de manera que no creo que vayamos a tener inconvenientes. Sí, me ha pasado que en la primera evaluación de pronto no tenemos los resultados que deberíamos tener, pero es un ejercicio propio del curso. Entonces mañana vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? De pronto estamos muy bien y de pronto aprendimos muchísimo, pero lo que sé es que lo que no teníamos claro en estas 2 semanas, mañana lo vamos a aclarar de una, estoy segura, segurísima. Amén. Sí, así es, porque es que la finalidad no es esa nota, la finalidad es tener todo ese poco de cosas en la cabeza y aprenderlo y poderlo aplicar. Y que no se nos olvide, que es lo peor, porque es que a uno se le va olvidando, pero se le va olvidando, se le va olvidando. Aprender y aplicarlo, ¿no? Así es. Tengo miedo. Sí. Pues nada, muy bien, que el Señor me los bendiga, que tengan una bonita noche, un lindo Listo, profe. descanso. Muchas gracias. Y nos encontramos mañana de nuevo. Un abrazo. Bueno, Si Dios bueno, nos profe. quiere y lo permite. Y la alcaldesa también hay que hacerle caso a la autoridad. Sí. Yo por eso es que estoy aquí pegada a esta silla, no salgo. ¿Quiénes me apoyan? Claro. Vamos, la mayoría me dijeron que San Andresito se había declarado en desobediencia civil. Que los del Restrepo, nosotros también podríamos hacer una desobediencia civil. Claro, sí. No, nadie me apoya, qué tristeza. Ya. Bueno, listo, profe, mañana nos vemos, mi carajo. Listo. Por allá, ¿quién fue? Luisito dijo, hasta mañana. Que Guerman, que Ruman. Hasta mañana. Dios Profe, los que bendiga. descansen. Gracias. Chao, Chao. chicos, que descansen. No, profe, Chao. tengo miedo. Chao, que Hasta mañana. descansen. Descansen. Chao.